El día viernes comenzamos con una enseñanza y realmente me sorprende porque yo no pude estar el miércoles, como ustedes saben, me fui porque quería ver a mamá cómo estaba. Sé que la pastora estuvo predicando y ahora cuando comenzó haciendo la apertura dije, me está arruinando el mensaje. Pero hay una realidad, estamos unidos en el Espíritu. Y creo que cuando Dios repite varias veces algo en particular, es porque la iglesia necesita entrar en ese mover. Y el día viernes próximo pasado comenzamos con una enseñanza sobre nuevos comienzos. Y hoy quiero decir que vamos a ir a la segunda parte de esa enseñanza sobre nuevos comienzos. Acabamos de ver un nuevo comienzo hace un instante. La iglesia va a experimentar un nuevo comienzo en otro lugar. No es solamente el hecho de irnos a un salón al otro, sino de cerrar una etapa para entrar en otra etapa. No se puede comenzar una nueva etapa si uno no cierra las puertas de la anterior o cancela las deudas de la anterior. Así que yo quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Job. Trataré de ser lo más breve posible. El libro de Job capítulo 8, verso 7, y luego pasamos a Eclesiastés capítulo 7, verso 8, y estos dos pasajes bíblicos debo confesar que me sorprendieron gratamente porque nunca había enfatizado en estos dos pasajes. Siempre, por más años que tengas en el Evangelio, la palabra del Señor se renueva y siempre hay algo nuevo de parte del Señor para enseñarnos. Por eso dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque en ellas halláis la vida eterna. Y dice así el libro de Job capítulo 8, verso 7. Aunque tu principio, y preste mucha atención a estos pasajes que son explosivamente maravillosos, aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final abundará sobremanera. Tu final será en sobremanera. El libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 8 dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia que el de espíritu altivo, que el orgulloso, que el nervioso. Pero me encantó cuando dice, aunque tu principio haya sido insignificante, tu final sobreabundará en sobremanera. Yo no sé cuántos recuerdan o hasta hoy cuál es su historia, pero depende de la decisión que tome luego de este mensaje, usted comenzará a escribir una nueva historia. Nos estamos preparando para algo nuevo, no solamente local nuevo, sino estamos por pasar a una etapa que por años hemos estado esperando junto a su pastora. Y es una manifestación poderosa de Dios y creo que no vamos a estar preocupados por si hacemos reuniones a la mañana o a la tarde, porque las reuniones terminarán siendo a la mañana, al mediodía y a la tarde. ¿Por qué? Porque lo que trae Dios es bueno, agradable y perfecto y va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Tomen su asiento, por favor. Algunos confunden la palabra nuevo comienzo porque un nuevo comienzo no significa que lo anterior haya sido malo. No significa que lo anterior haya sido malo. Si lo vemos con perspectiva, nuevo comienzo depende del punto de vista que usted tenga. El punto de vista donde usted analiza y donde usted sustenta lo que piensa del pasado, del presente y aún del futuro. Probablemente en su tiempo pasado usted haya pasado por dolores, enfermedades, pérdidas, éxitos, logros, fracasos.
haya concretado una vida económica importante o haya perdido todo lo que haya perdido, de alguna manera esto no podemos decir que es un fracaso, porque todo eso de alguna manera nos trajo a este momento. Esos fracasos nos hicieron madurar, nos hicieron crecer, nos hicieron reflexionar o no. Depende de lo que usted vaya a decidir o haya decidido en su vida, es lo que va a ser su vida en esta próxima etapa. Usted puede cerrar un ciclo y abrir un nuevo ciclo, no lleno de frustración, ni lleno de dolor, ni lleno de recuerdos, ni lleno de falta de perdón, sino lleno de sabiduría. De esa sabiduría que no necesariamente yo tengo que estar diciendo, a mí no me va a volver a pasar lo mismo, porque desde el momento que usted lo dice, usted es una persona frustrada. Porque quien ha superado, quien ha cerrado ese ciclo, no necesita decirlo, tiene claro que esa etapa está superada. Ahora yo tengo que tomar dos opciones. Cierro el ciclo y permito que todo eso que he pasado y me ha traído a este momento me lleve a lo que Dios ha determinado por fin, de una vez y para siempre. Me lleve a lo que Dios anhela de mi alma, me lleve a lo que Dios dice. Todo lo bueno, todo lo agradable es lo que Dios quiere de mí y lo que quiere para mí. O definitivamente me institucionalizo en el fracaso. Me quedo plantado ahí creyendo que vendrán tiempos mejores, y no vendrán tiempos mejores. Porque la Biblia es clara, lo que dice: lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Pero como decía en prédicas anteriores, una siembra tarda en cosecharse 6 meses y luego puedo remover la tierra y volver a sembrar algo nuevo. Ahora, si yo vuelvo a sembrar una semilla mala que no me funcionó, no me va a volver a funcionar y voy a volver a perder otros 6 meses, 6 años, 6 décadas, 20 años, 30 años de mi vida. Entonces, la realidad es que si me resisto a los cambios, y hay muchas personas que se resisten a los cambios. ¿Por qué? Porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Los cambios son dolorosos, créanme que no nos fue fácil hoy estar declarando que nos vamos a mudar a un cierto lugar. Durante 6 años preparamos todo esto, lo organizamos, al fin pusimos los aires, pusimos la pantalla que parecía que nunca iba a llegar, a pedido por años y años y años. Tenemos el local que queríamos, con las dimensiones que queríamos, con escuela dominical, con buffet, con la cabina de sonido, la oficina. Y de golpe, cuando todo está organizado y aparentemente ya estamos cómodos, Dios nos lleva a otro lugar. ¿Nos gusta? Claro que no nos gusta. Pero a veces Dios tiene que obligarnos a pasar a otra dimensión. Y la dimensión a veces se confunde porque creemos que es un fracaso, que viene de parte del diablo. De hecho, yo no me sentí nada bien cuando dijeron: no le vamos a renovar el contrato. Porque vamos, tanto nosotros, gracias a ellos, nos llevaron a pasar a otra dimensión, pero ellos quieren pasar a otra dimensión, ocupando este lugar para otro fin, quizás más grande, más lucrativo. Pero si nadie nos presionaba, nos hubiéramos quedado acá eternamente y para siempre, sin pensar lo que Dios quiere para nosotros. Y a veces las presiones de la vida, los conflictos, las situaciones nos obligan. Por eso a veces hablamos de lazo de amor o lazo de dolor, por las buenas o por las malas, pero Jehová cumplirá su propósito en ti. Muchos de ustedes pueden estar pasando y transitando un momento difícil, y probablemente muchos de ustedes están pensando: acá todo se terminó, y quizás recién es el comienzo de algo bueno, agradable, algo que haga que cambie de manera de pensar, de manera de vivir, de manera de actuar.
haga una nueva siembra con una buena semilla para tener una buena cosecha. Pero hay gente que se queda en ese ciclo de fracaso y no podemos avanzar hacia el futuro. Si me quedo en el fracaso, no puedo avanzar hacia el futuro. Si estoy de espaldas al futuro y no estoy viendo lo que viene de parte de Dios para mi vida. Me puse a pensar algo que me llamó inmensamente la atención. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros si nos hubiéramos quedado en el Viejo Testamento y no hubiéramos pasado al Nuevo Testamento? ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos permanecido en el Antiguo Testamento y no hubiéramos tomado la decisión de entrar al Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento me hablaba del alma que pecare esa morirá. El Antiguo Testamento se regía por 613 leyes que nadie podía cumplir y estábamos todos condenados. Pero de alguna manera el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir, y el Antiguo Testamento mostraba la incapacidad del hombre de tener una relación con Dios y que necesitaba remisión por sus pecados y que no había justo ni aun uno, y que muy pronto aparecería alguien que ocuparía el lugar del cordero que el sumo sacerdote ofrecía en el altar del holocausto. Pero mientras ellos permanecían bajo la ley, o sea, el Antiguo Testamento, estaba bajo juicio todo el tiempo. Estaban bajo la ley del talión. Si yo mataba a su hijo, usted mataba al mío. Si accidentalmente yo mataba a su esposo, usted tenía todo el derecho de venir a mí y matarme, porque era la ley del talión. Sin embargo, decidimos de alguna manera, y algo cambió la historia de la iglesia. Esa iglesia que se veía como una sombra en el Antiguo Testamento, ahora pasamos al Nuevo Testamento. Decía el que está al lado, gracias a Dios, que pasamos al Nuevo Testamento. Y eso quiere decir que es algo nuevo. No era malo el Antiguo Testamento porque nos mostraba nuestra limitación y que necesitábamos un Redentor, pero hasta allí llegó. Ahora el Redentor tenía que venir. No puedo vivir toda la vida esperando que algo suceda cuando he decidido estar bajo la ley del pecado, y la paga del pecado es muerte, pero la gracia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aún para estar en la ley hay que pagar un precio. No es tan fácil para estar en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos sienten que todavía están en el Antiguo? ¿Cuántos sienten que todavía no pueden superar el pasado? ¿Cuántos sienten que todavía no pueden perdonar? ¿Cuántos creen que están en lo correcto cuando ven que todo está yendo hacia atrás y le está demostrando que usted es finito, es limitado, necesita cambiar, necesita entregar su vida para que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas? Pero si usted se pudiera quedar en el Antiguo Testamento, si se pudiera quedar en el pasado y no tener nuevos comienzos, aún así tiene que pagar un precio. El pueblo de Israel, para entrar en la ley, tuvo que estar 430 años en cautiverio. ¿Cuántos años estuvimos nosotros cautivos? Dice, porque en otro tiempo vosotros estabais cautivos en vuestros delitos y pecados. Pastor, yo no he sido pecador jamás. Sin embargo, el pueblo de Israel pensaba lo mismo que nosotros, porque en algún momento el Señor le habló, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y ellos dijeron, nosotros nunca fuimos esclavos. Y yo dije, esto es tan loco. Están locos. Estuvieron 430 años cautivos de Egipto, 70 años cautivos en Babilonia, perseguidos por el fereceo, jebuseo, geteo, filisteo, heveo, y ellos decían, nosotros somos libres. Mira el que está al lado, decirle, si estás equivocado, estás equivocado. Pero ¿cómo hacerle entender a alguien que se institucionaliza en el pasado? Quien se institucionaliza en el pasado, habla como el pasado, hace lo que hicieron los padres, dice lo que
hicieron los padres. Vuelve a repetir una y otra vez el fracaso tras el fracaso. Pero aún así tienes que pagar un precio muy elevado. 430 años de cautiverio. ¿Cuántos años hemos estado esclavos? Luego, por si fuera poco, cuando lograron salir del cautiverio para llegar a la ley, tuvieron que estar 40 años en el desierto. Ni aún en el desierto aprendieron a escuchar a Dios. Porque ellos le dijeron a Moisés, ve tú, sube al monte, habla con Dios. Porque tenían miedo, porque sentían que se iban a morir si Dios se presentaba delante del pueblo. Entonces se tuvo que construir un tabernáculo. Dios quería caminar en el medio del pueblo. El león de la tribu de Judá quería caminar en el medio del pueblo, pero el pueblo no estaba apto porque se estaban preparando no para la gracia, sino se estaban preparando para la ley. Y entonces Dios tuvo que habitar en un tabernáculo, en un lugar cerrado, con pieles de tejones, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero para llegar a la ley tuvieron que pasar por sacrificio. Y quiero decirte que para estar equivocado uno vive muchos sacrificios. Uno hace muchos sacrificios porque el fracaso es un sacrificio. O me va a decir que usted se alegra por caer una y otra vez en el mismo problema, la misma situación, y tratar de delegar la responsabilidad a otro, pero ellos tenían que hacer sacrificio y el sacrificio le decía, esto va a ser temporal, la mejora va a ser temporal porque vas a tener que volver a sacrificar. Porque la idea del sacrificio en el altar del holocausto era que ese cordero que moría en el altar del holocausto cubría el pecado, pero no lo borraba. Entonces volvían a pecar y tenían que volver otra vez a hacer sacrificio. Y todo tiene un costo y el costo es demasiado elevado muchas veces, hasta que Dios dijo, me cansaron, estoy harto de tanto sacrificio. La sangre de los corderos ha llegado a mi presencia. Como excusa usaban un cordero para cubrir los pecados, pero el pecado seguía estando. Y sabe que la ley no borra el pecado, sino que lo oculta. Y mientras que ocultamos el pecado siempre está presente. No podemos avanzar, no podemos tener comunión con Dios si el pecado está allí oculto. Recuerda el pecado de Acán. Acán y sus hijos tomaron de allí de Jericó un manto babilónico, algunas barras de oro donde Dios había dicho que no toquen nada porque era todo anatema, eran malditos, y ellos lo ocultaron debajo de su casa. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Usted dijera, bueno, Acán murió y murió la esposa. No, murió Acán, la esposa, los hijos, el ganado, el perro, el gato y todo lo que vivía en la casa de Acán. ¿Y sabe qué? Cuando uno desea mantenerse bajo la ley condena a nuestras generaciones. Escuche lo que estoy diciendo. La ley condena nuestras generaciones. Porque en la ley, la Biblia me dice claramente, los padres comieron las uvas ácidas y los hijos heredaron la dentera. ¿Sabe qué significa eso? Los padres pecaron y los hijos pagaron las consecuencias. Pero a mí la gracia, cuando salgo del Antiguo Testamento y entro al Nuevo Testamento, a un nuevo ciclo, a una nueva etapa, cierro la puerta de atrás, el Señor cambia ese pasaje y dice, los padres comieron las uvas ácidas y ya los hijos no van a heredar la dentera, porque cada uno pagará cuenta de sí mismo delante de la presencia de Dios. Cada uno es responsable por sí. Y entonces, si usted dijera que estar en la ley, las cosas mejoran, pero no es así. Ellos tenían que vivir del maná. En la ley tenían que... Yo sé que todos tenemos grandes anhelos, ¿no? Yo quiero tener templo propio. Sueño con eso. De hecho, alguien alguna vez me profetizó y me dijo, tuve un sueño, pastor, que lo veía a usted. No me gustó cómo me veía porque me veía viejito con un bastón mostrándole el templo nuevo. Y yo quiero estar joven, lindo y precioso como ahora y ver el templo nuevo. Si no, por ahí probablemente ni lo vea. Aparte, ¿para qué hacer un templo nuevo si lo van a disfrutar los otros? No tiene sentido.
Parece mentira que siempre llegamos tarde al disfrute, ¿no? Porque queremos empezar a disfrutar cuando nos estamos muriendo. Mirá al que está al lado, decirle, en la cuenta regresiva se te está viniendo y estás viviendo una vida amargada bajo la ley, tratando de demostrar algo que no sos y ocultando el pecado bajo el Cordero cuando el Cordero quiere borrar tus pecados. Entonces, hoy decimos, pero parece mentira, no me falta, pero tampoco me sobra, no puedo vivir así. Le compro los zapatos a la nena, se le rompen los zapatos al pibe. Le compro los zapatos al pibe, a mi esposo se le rompe el pantalón. Quiero ir a la peluquería, esto es profético. Quiero ir a la peluquería y mira lo que sale en la peluquería, mira las canas que tengo, Y el marido, para conformarla, dice, mira, yo agarro la maquinita y me afeito solo, me corto el pelo solo. Hace lo mismo. Eso es vivir con el maná. El pueblo de Israel no le faltaba, pero no le sobraba. Y de hecho estaban hastiados de comer maná y tomar agua. Al punto tal de que se quejaron y Dios mandó las codornices, pero detrás de las codornices murieron más de 70.000 personas. Porque todavía que ellos querían vivir bajo sus propios principios, todavía le exigían a Dios algo que no les correspondía. Y el fin de esa ley del Antiguo Testamento termina con Malaquías. Usted dice, ahora empieza lo bueno. No hay nada nuevo en el viejo. No hay nada nuevo en el pasado. No hay nada nuevo cuando no permito que se cumpla un ciclo en mi vida. Ya no puedo tener 20 años cuando tengo 57. Haría el ridículo. Ya no puedo volver a caer en el mismo error cuando ya sufrí las consecuencias y lo que duele y lo que perdí y la gente que amé y hoy no están. Y vuelvo una y otra vez. Decirle que está al lado, son masoquistas. Entonces, como fin de la historia, ¿sabe qué sucedió? Mientras ellos estuvieron bajo el Antiguo Testamento y no quisieron pasar a lo Nuevo Testamento, termina con el libro de Malaquías. Y el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, fue el último que dio una palabra de parte de Dios y luego estuvieron 450 años sin escuchar la voz de Dios. 450 años sin escuchar la voz de Dios. Se desató la religión, aparecieron los sacerdotes, los fariseos, los jebuseos, los geteos, hasta que apareció Jesús trayendo lo nuevo y lo quisieron matar. Entonces, ahora llegamos a los 450, pasamos por 430 años de esclavitud, 70 años de esclavitud, pasamos por el desierto, pasamos por ese maná que no me gusta, pero es lo que hay, arroz, parezco chinito. Cuando el Señor me dice en su palabra que me va a dar más abundantemente de lo que creo, de lo que entiendo. Y mire que yo tengo grandes sueños, grandes anhelos. Y Él me dice, yo te voy a dar mucho más de lo que vos creés y entendés. Y digo, Señor, enséñame porque lo quiero, se me acorta el tiempo. Entonces Él me dice, deja lo viejo, empezá con lo nuevo. Dice que las bendiciones del Señor se renuevan cada mañana, así que si hoy usted está en lo viejo, todavía estamos en la mañana y usted puede pasar a lo nuevo de parte del Señor. No se conforme con poco en lo espiritual, en lo material, en el matrimonio, con los hijos, pero cuando entramos en la conformidad nos institucionalizamos en el fracaso, nunca vamos a avanzar. Por eso debemos experimentar un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo aparece Jesús. Nadie pudo cumplir la ley, pero Jesús cumplió toda la ley y la abrogó, la cerró. Porque la ley era una sombra de lo que habría de venir. El cordero, el lugar del sacrificio, el altar del holocausto, representaba a Cristo muriendo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora surge un antes y un después de Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden llegar a decir, pastor, yo sí que puedo decir,
en mi vida, en mi hogar, hay un antes y después de Cristo. ¿O es todo lo mismo? Lo único que me sacan el diezmo. O sea, soy más pobre que antes. ¿Cuántos pueden decir, hay un antes y un después en mi vida? Entonces, en el Nuevo Testamento comienza con la verdadera libertad del pecado. El Nuevo Testamento me lleva a libertad. Lo nuevo me lleva a libertad. ¿Por qué? Porque Cristo canceló nuestra deuda. Era esclavo de mis delitos y pecados y Él canceló la deuda. Jesús en el desierto, el pueblo estuvo en el desierto y gran parte del pueblo murió en el desierto. Pero Jesús se fue solo al desierto, venció a Satanás diciéndole escrito está, y por último lo mató en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Nuevo Testamento, señores, la ley decía que yo soy culpable, pero la gracia me decía a mí, si alguno ha pecado, si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En la ley había un tabernáculo y un solo hombre sentía la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se manejan bajo la ley, porque yo lo puedo ver en cada reunión, no en todos en general, pero sí en algunos en particular. Cuando veo a algún hermano hablando lengua, el otro danzando, veo el otro que está bajo la ley mirándolo así como diciendo, qué payaso. ¿Sabe por qué? Porque los que están bajo la ley siguen estando bajo una sola persona, que es el sumo sacerdote que entra a ministrar a Dios en el tabernáculo, y los demás se quedan fuera. Pero cuando usted entra en la gracia, el velo del templo se rasgó y ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Y el que está a mi lado, el que está delante y el que está atrás puede danzar, hablar en lengua, profetizar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, así como cayó sobre los 120, va a caer en esta nueva etapa sobre esta iglesia, para que no haya uno solo que no sienta el poder del Espíritu Santo en su vida. Antes había que permanentemente justificar el pecado matando un cordero. Y todo tiene un precio, porque el cordero ellos lo tenían que comprar y por lo general se lo compraban al sumo sacerdote. Y el precio es elevado, porque si usted pecaba 4 veces al día, las 4 veces tenía que ir a comprar un cordero. Yo no sé cuántos de ustedes compraron un cordero que no le convidaron al pastor en Navidad. Uno solo me convidó nada más. Pero si lo compró se quedó calladito, y eso es más que pecado. Que Dios tenga misericordia de su alma, porque yo no. Es muy caro estar bajo la ley. Usted peca 25 veces y todo el tiempo está, Señor, perdóname, Señor, me perdonaste, Señor, estoy perdonado, Señor. Cuando usted está en la gracia, usted sabe que mis pecados y mis rebeliones fueron llevadas a la cruz del Calvario, y a partir de ese momento soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. La consecuencia del pecado era la muerte. Pero en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que nos hace que nos cueste pasar a una nueva temporada? Dijera mi esposa. Yo la vivo retando porque todo el día habla de temporada. Una nueva temporada. ¿Qué es lo que hace que me haga sentir tan cómodo en una vida mediocre? ¿Qué es lo que hace? Pero yo quiero decirle una realidad. Si usted se quedara en lo viejo y se quedara allí y allí se estableciera y no se movería ni a diestra ni a siniestra, usted tendría un control de ese fracaso. ¿Qué es ese fracaso nomás? Pero cuando uno se institucionaliza en lo viejo te va consumiendo y llevándote a más y más pérdidas. Más y más pérdidas, porque la Biblia me dice: el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. O sea que si yo sigo en lo viejo, tarde o temprano voy a morir, voy a perder mi familia, voy a perder mis hijos, voy a perder la salud. No lo estoy amenazando. A mí la Biblia me dice que el Satanás vino a matar, hurtar y destruir, y yo todavía sigo en lo viejo, justificando mis pecados
condenados cuando la Biblia a mí me dice que solo puedo ser justificado a través de Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Estamos hablando de ir a lo nuevo. Puede ser mejor, puede ser peor, no lo sé, pero yo estoy buscando algo nuevo y lo nuevo está delante, y cuando yo miro hacia adelante entiendo perfectamente que el Señor me dice: yo no voy detrás de ti, yo voy delante de ti, enderezando puertas y cerrojos, rompiendo y libertando los espacios para que tú puedas conquistar. Entonces, hoy muchos se resisten a salir de lo viejo para entrar a lo nuevo de Dios. En consecuencia, han entrado en el silencio de Dios. Es por eso que no sentí su presencia. Yo voy a pedir que presten todos atención, desde los ministerios hasta todos. Nadie quiero hablando, porque es preponderante lo que voy a decir, así que por favor, todo el mundo prestando atención. Hoy hay muchas personas que dicen: yo no siento a Dios. Yo no siento su presencia. Anoche llamo a mi madre preguntándole cómo estaba. Y cuando la llamé, ella me atendió hablando en lenguas, profetizando, porque todo ese día había tenido la visitación del Señor en su casa y había renovado su fortaleza y no paraba de hablar en lenguas. Ella estaba en un momento de salud muy crítico, pero dice: el Señor me visitó. Y yo digo, es verdad porque en los peores momentos de mi vida fueron los momentos que el Señor me visitó. Porque los que en algún momento fuimos sellados para la redención, pasarás por diferentes desiertos o te cantará vivir en la ley y tendrás que vivir los silencios. Cuando veas a tus hermanos hablando en lengua, profetizando, saltando o felices, prosperando, creciendo, avanzando, casándose, y te darás cuenta la mediocridad. Perdónenme, yo los amo con todo mi corazón y usted lo sabe. Pero cuando uno ama a alguien no quiere que siga sufriendo. Yo quiero que usted comience a ver lo que Dios quiere ofrecerle y cómo muchos están viviendo hoy. Están viviendo de un maná porque no se atreven a salir del desierto, porque se acostumbraron a estar 430 años en Egipto. Entonces, cuando salieron a la libertad, empezaron a quejarse a Moisés: para esto nos sacaste de Egipto. Por lo menos en Egipto teníamos carne, teníamos el ajo, teníamos el puerro. Cuando el Señor los quería llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida, a una nueva etapa, a un nuevo ciclo, a una nueva dimensión espiritual. Señores, debo confesar que hace 10 años estamos gritando a viento y marea, débiles o fuertes, cansados o fortalecidos, que queremos llevarlos porque nuestra obligación es transmitirle el plano de Dios para su vida. Pero debo confesar que son pocos los que han tomado el plano y están siguiendo los pasos a seguir. Y entonces no te acomodes en la ley, en el antiguo pacto, porque lo antiguo ya pasó, cumplió un ciclo. Pero hay algunos que dicen: pastor, yo no puedo salir de ahí. ¿Sabe por qué? Y una de las cosas que le comentaba a mi esposa, a mí me encanta escuchar a algunos profesionales, y este hombre realmente es digno de mi respeto porque es muy cuidadoso en sus palabras y es un hombre que se dedica a tratar temas psicológicos de las personas. No es psiquiatra, pero él tiene una sabiduría muy especial. Y me puse a prestar atención a lo que estaba diciendo, y estaba diciendo algo que muchas veces yo quería decir y no tenía las palabras. Y dice: yo tengo
una paciente hace más de 20 años. La conocí a esa paciente cuando era una adolescente y conozco todo el proceso de su vida, cuando se puso de novio, cuando se casó, cuando tuvo su primer hijo, cuando falleció su padre, cuando falleció su madre. Y ahora me tocaba confrontar un divorcio. Y entonces ella vino y me dijo: tiré 20 años de mi vida a la basura. Si yo hubiera sabido esto, nunca hubiera tomado una decisión así. Y este hombre dijo unas palabras las siguientes, dijo: ¿cómo poder comenzar algo nuevo si uno cree que todo lo que vivió fue una basura? Y entonces él la mira y le dice: yo te conozco de toda la vida y recuerdo cuando te pusiste de novio. Qué feliz que estabas. Me miraste y me dijiste: este es el hombre de mi vida. Con él me siento segura, con él me siento tranquila. Fue en el proceso de que yo había empezado a estudiar medicina, ¿sabe? Y en ese proceso que yo había empezado a estudiar medicina, cuando nos casamos, resulta que le digo a mi esposo, le digo: voy a abandonar para poder que podamos avanzar en lo económico. Y él se negó totalmente. Él dijo: no, yo te voy a pagar los estudios, yo me hago cargo de todo, pero vos tenés que recibirte, tenés que tener tu título de medicina. A veces llegaba a altas horas y él me esperaba, ponía la mesa, preparaba las cosas. Nunca se quejó porque él quería que yo me sintiera plena, quería que yo me sintiera segura, que a pesar de que le estaba restando tiempo de calidad a él amaba lo que yo estaba haciendo, él lo pagó todo. Luego vinieron los hijos. Wow, uno de ellos fue complicado, pero wow, qué hombre, le decía al psicólogo. Escuchaba tus palabras y tus palabras decían: qué hombre que tengo. Él se quedó allí cuando cerré los ojos, cuando me tuvieron que operar, y cuando los abrí él estaba allí. Él era mi fortaleza, él era mi fuerza. Y de golpe perdí mi padre, que era para mí lo fundamental. Mi padre era mi fuerza y de repente dije: ¿cómo hago para vivir? Pero él me abrazó, me cuidó, él puso poder, me empoderó y me recibí. ¡Ah, qué fiesta que hizo! ¡Qué fiesta maravillosa que hizo! ¿Te acordás que me contabas eso? ¿Te acuerdas cuando vinieron los hijos? Que me decías qué gran padre que es. Y ahora me decís que perdiste 20 años de tu vida. Y entonces este hombre concluyó esta frase diciendo: ¿por qué siempre tenemos que recordar lo peor y no recordar lo bueno? Y ese es el problema que tiene la iglesia. A lo último es cuando se van. A lo último es cuando ven lo peor. Cuando llegamos a lo último, no es para que usted vea lo peor, sino para que usted pase a otro ciclo. Porque cuando usted se empieza a sentir incómodo, es porque llegó la hora de crecer y madurar, no llegó la hora de quejarse. Llegó la hora de salir del estado de la ley. Me congrego porque si no me congrego me van a retar. Diezmo porque si no el pastor me va a perseguir. Ofrendo, todo lo hacemos bajo una ley. Pero cuando yo salgo de la ley y entro al Nuevo Testamento, salgo de lo viejo y entro a lo nuevo, todo lo nuevo me sorprende, todo lo nuevo es exquisito, todo lo nuevo me agrada, todo lo nuevo es diferente, todo lo nuevo me da nueva vida, nueva expectativa, tengo nuevos sueños, nuevos anhelos, nuevas ilusiones. Y cuando recuerdo el pasado, no es que el pasado fue un derroche, sino que el pasado me llevó a este momento. Usted fíjese que a veces hablamos de los fracasos matrimoniales, pero esos fracasos matrimoniales los llevaron a ustedes a empezar una nueva etapa. Y muchos de nosotros hemos tenido grandes fracasos. Yo me institucionalicé en este lugar. Le decía a mi esposa: yo lo armé
para quedármelo para siempre hasta que el Señor me venga a buscar. Y lo último y más desafiante era buscar los aires acondicionados. Dije, ahora no vamos a pasar frío, no vamos a pasar calor. Y el Señor me dijo, yo no te quiero en lo viejo, porque viene un tiempo nuevo para ministerio volviendo a casa. Yo no puedo obligarlo a usted a pasar a lo nuevo, porque para pasar a lo nuevo hay que cancelar lo viejo. Sirvió, en su momento sirvió, nos trajo a este momento. Pero usted en este proceso y en esta transición que viene, porque ya no estamos en el 2025, ni estamos hace 10 años, cuando pasamos por pandemia. La pandemia nos fortaleció, nos hizo más fuertes, nos hizo desafiantes, nos metió en las redes. Cuando recuerdo, por eso ya no quise hacer más yo nada en las redes. 168 vivos hice durante la pandemia. Mi esposa predicando aquí sola. Cuando su fortaleza es verlos a usted, amarlos a usted. Predicábamos como si fuera el último minuto, pero wow, ya la pandemia pasó. No puedo vivir del recuerdo del pasado, ya sea de éxitos o de fracaso, porque si no soy un fracasado. Si hoy estoy sufriendo por vivir bajo lo viejo, ¿por qué quiero seguir sufriendo cuando juntos, tomados de la mano como familia, y como decía días pasados, tengo hasta ganas de cambiar el logo del ministerio volviendo a casa para poner esto, señores, es una familia? Los hijos se pelean, los padres se pelean, pero la sangre es fuerte. La sangre hace que al rato estén jugando los hijos. Que el matrimonio, así como sin darse cuenta, termine en cucharita a la noche porque no pueden dormir ninguno de los dos. El tema es, cuando no hay sangre, y cuando digo que sangre, estoy hablando la nueva temporada, estoy hablando la gracia. Cuando no hemos pasado por la misma sangre de la cruz de Cristo, no me importa estar dividido de mi hermano. No me importa nada tener o no tener razón. Lo que me importa es vivir bajo la ley. Y la ley me dice que la paga del pecado es muerte. Y la gracia me dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los invito a entrar a esta nueva temporada con nosotros. No va a ser fácil, porque lo que tiene precio hay que aprender a pagarlo. Pero el precio principal lo pagó Cristo, porque Él nunca te dará más prueba de la que puedas soportar, porque juntamente con la prueba te dará la salida, pero Él quiere desarrollar en nosotros el carácter. Señores, quería dejarles esta última parte de la enseñanza del viernes. ¿Vas a seguir viviendo de lo viejo? No quiero decir que te olvides de los seres amados que perdiste en este tiempo pasado, de los fracasos. Pero los seres amados que perdiste te llevan a pensar de que nadie tiene la vida comprada ni nadie va a vivir 180 millones de años. Entonces tengo que aprender a abrazar a los que están vivos, porque el día que se vayan no voy a tener deudas pendientes con ellos. Los fracasos matrimoniales me vayan a llevar a ¿qué? Aprender a ser más sumiso, a pedir perdón, a no ser más machirulo o ser tan feminista, porque si me falta voy a llorar. ¿Y de qué me sirve llorar de culpa cuando puedo pedir perdón ahora, abrazarla o abrazarlo y decirle cuán valioso es para mí o cuán valiosa es para mí? Disfrutemos de este momento. Una de las cosas que dije el viernes que no escuchó mi esposa, porque no estaba aquí el viernes, era: yo en este 2026 tengo que aprender algo. Tengo que aprender una cosa. A veces por ser tan responsable me olvido de vivir. Toda mi vida es una agenda de pagos de la iglesia. Toda mi vida es una agenda de los hijos. Responsabilidad. Pero en este año voy a aprender a dedicarle el tiempo que le corresponde a mi matrimonio. Porque si el Señor me lo dio, es para que lo disfrute.
Yo no sé en qué estás perdiendo el tiempo. Dios te ha dado una iglesia y estás viviendo la temporada del pasado, llena de amargura, malos con los hermanos, problemas de aquí para allá. No sea cosa que un día te quedes sin iglesia y no encuentres una iglesia donde congregarte. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se va de un lugar correcto, nunca más vuelve a encontrar un lugar correcto. Vas a seguir preocupado por lo que me entra, por lo que no me entra, por lo que tengo, si puedo pagar, no puedo pagar. Cuando la palabra del Señor me dice, no he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan, tampoco te vas a andar metiendo en deuda, porque las deudas te las tenés que pagar vos, no te las va a pagar Dios. ¿Este año para qué va a servir? Este año va a servir para que usted diga, pastor, este año voy a reclamar a Dios por lo que nací, el ministerio que Él me ha entregado. Voy a ser un puntal de la iglesia o voy a ser una oveja que va a estar todo el día, me falta. ¿Qué es lo que va a suceder este año? ¿Acusaciones, excusas, enojo, contienda, problemas? ¿O va a ser un año donde voy a ver la gloria de Dios? Voy a ver a mi familia pasar a otro nivel. Y no sé cuán torcidos sean tus hijos o los míos, pero quiero decirte que mientras que yo esté firme en la libertad en que Cristo me hizo libre, la promesa de Dios se cumplirá. Serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Iglesia, acompáñenos a esta nueva etapa. Esta es una etapa que se cierra. Fue muy hermosa. ¿Para cuántos ha sido bueno? Dios.